¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Qué gozo poder saludarle, llegar a su hogar, allí donde usted se encuentra. A través de este medio, mis amigos, desearle la bendición de nuestro Dios. Llegamos a su hogar gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, iglesias de Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, mis amigos, con el buen ánimo de bendecir su vida a través de esta programación, a través de la palabra de nuestro Dios. Expresamos nuestra gratitud a cada uno de nuestros hermanos que mes a mes se esfuerzan para que Palabras de Vida sea una realidad en nuestros amigos, a través de la televisión, a través de la radio. Llegamos a su hogar a través de la radio de lunes a viernes por Radio Bucarica 1050 AM de 5 a 5:30 de la tarde, mis amigos, y a través de este medio de 5:30 a 6, deseando muchas bendiciones de Dios. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el pastor Josué, quien sirve al Señor en una de nuestras iglesias allí en este hermoso municipio del barrio de Girón. Pastor. Gracias, pastor, una vez más aquí con este programa, que su propósito es llegar a cada hogar, su propósito es bendecir las vidas. En programas pasados estábamos hablando de la fe y creo que estar pendiente siempre de que Dios tiene una palabra en cualquier momento para nosotros. Esa palabra aumenta esa fe. Es decir, si usted está allí sentado en su casa, donde esté, como el pastor saludaba a todos los que siempre está tratando de escuchar y de oír esta palabra, es una bendición que usted nos acompañe en este programa. Palabras de vida, como dice el tema o el título de este programa, es decir, cada palabra va a producir vida en su vida. Amigos, vamos en este momento a orar, vamos a presentar este programa a Dios y a la vez queremos orar por su petición. Si le es posible, ore juntamente con nosotros. Pastor Josué. Oramos. Padre, gracias te damos por tu bendición. Sí, Señor. Una vez más presentamos a todas las personas que están aquí oyendo este programa y que están buscando quizás una salida, un mensaje de esperanza, de reconciliación, de restauración, y sabemos que tú tienes la palabra indicada para el momento indicado. Padre, habla y toca ese corazón y produce ese milagro que tanto está necesitando. Te pido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Bien, mis amigos, la invitación a la casa del Señor, martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Pastor Josué, qué bendición cuando a una edad temprana uno puede llevar nuestros chicos, y creo que usted es fruto de ese trabajo, llevarlo a una edad temprana a buscar la presencia de Dios. Sí, recuerdo siempre desde mi niñez que mi padre salía todos los días y a unos domingos, todos los 6 que somos en la familia, para ir a la escuela dominical. Y eso fortaleció mucho nuestra fe, nuestro temor a Dios. Es importante ir a la casa del Señor. Recuerde que hay que ir y que hay que asistir. No se quede en su casa. De pronto usted irá aquí, encuentro cualquier programa y escucho. No, hay que ir a la casa de Dios. Amigos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, buscar la presencia de Dios, y más cuando vemos que el día del Señor está cerca.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Bien, mis amigos, vamos a la palabra de Dios después de esta invitación a la casa del Señor, donde le estamos esperando. Continuamos acerca de la fe, hablando acerca de la fe, tema que iniciamos hace unos días atrás. Charlamos acerca de qué es la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, del cual charlamos, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, mis amigos, por la fe, alcanzó buen testimonio Abraham, Moisés, Abel y todos aquellos hombres que encontramos a través de la palabra de Dios, que vivieron y anduvieron para el Señor. Pero hay algo aún más del cual hay que charlar: frutos de la fe, mis amigos, y es: por la fe, dice el verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pastor Josué, qué bueno es saber, qué bueno es recordar que la fe, por la fe entendemos, la fe nos da entendimiento, pastor. La fe abre la mente del hombre. Las personas viven muchas veces de hacer lo que hacen los demás. Van de aquí para allá, regresan, porque ven a los demás caminar, porque ven a los demás levantarse. Muchas personas viven como si fueran robots, ¿sí? Hacen lo que hacen otros. Muchos son copias de otros. Pero nosotros, cuando oímos la palabra, quita el velo y nos hace ver que el hombre es más, que el hombre tiene una capacidad de entendimiento, de razonamiento, de inteligencia, que cuando viene a Dios, su mente se abre. Eso quiere decir ese entendimiento para comprender verdades que antes no creía, ¿sí? Que muchos no creen. Por ejemplo, el ateo puede ser muy estudioso, muy científico, pero le cuesta creer, le cuesta entender que el mundo fue hecho por Dios, por su palabra. Quiere buscar la razón de ese sentido. Y aunque se profundiza en números, en matemáticas, en cálculo, en biología, en química o en otras cosas, sin embargo, no puede entender cómo por la palabra se hizo el universo. El entendimiento nos abre, la palabra abre el entendimiento, la fe nos expande y nos lleva a entender que hay un Dios que, aunque la Biblia dice que ese espíritu es un Dios poderoso, que por su palabra hizo todo. Amigos, qué importante, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos no creemos que esto se formó de una explosión. Nosotros creemos que esto fue hecho por la mano del Señor, por la palabra de Dios. Dios dijo su palabra, las cosas fueron hechas. Entendemos que para Dios todo es posible, nada es imposible para el Señor. ¿Qué es más difícil? Creer que se formó de una explosión. Sencillamente, mis amigos, porque, Pastor Josué, todo el universo, todas las cosas están muy bien cuadraditas, están puestas donde deben ser, donde deben estar. El sol está a la distancia de la tierra adecuada para que haya vida, y así sucesivamente, mis amigos. Uno puede notar y puede entender que esto no pudo formarse de una explosión, sencillamente porque nosotros, amigos, aquí en Colombia sabemos lo que son las explosiones, sabemos, mis amigos, lo que queda de una explosión. De una explosión lo que queda es desorden, lo que queda es caos,
caos, lo que queda es ruina, lo que queda es miseria. Amigos, qué situaciones tan difíciles. Ninguna explosión se ha hecho y uno dice, wow, esto quedó mejor de lo que antes estaba. No, mis amigos, siempre es el caos, siempre es el desorden. Por eso no creemos que esto se haya formado de una explosión cuando todo está tan bien cuadrado, tan bien hecho, tan bien calculado. De ahí que la Biblia dice, cuyo arquitecto es Dios. Cuyo arquitecto es Dios, y que por su palabra el mundo surgió. Y hizo al hombre, lo hizo todo perfecto. Mire esta frase: la fe es como el pájaro que siente la luz y canta para saludar al nuevo día mientras aún está oscuro. Usted sentirá la presencia de Dios mientras esté en medio del problema. Cante alabanzas a Él y el gozo vendrá en la mañana. Es decir, tener la fe es tener una convicción que aunque veamos en este momento oscuro, en algún momento va a amanecer. La fe abre ese entendimiento para que yo pueda comprender que aunque estoy en momentos difíciles, aunque estemos en momentos de prueba, de dificultad que no faltan en la vida humana, pero siempre yo voy a creer que no siempre será así, que cuando Dios está a mi lado, porque es mejor creer que Dios está que decir que Dios no existe. Porque si yo digo que Dios no existe y existiera, o si yo digo que Dios existe y si no existe, no hay ningún problema. Pero nosotros entendemos por la palabra que Dios es real. Y no solo por la palabra, pastor. Hablamos en el programa pasado del testimonio. Uno siente. Nosotros no estamos aquí porque no hayamos querido creer solo en esto, sino por la experiencia viva de que Dios nos abrió ese entendimiento para saber que Dios es real. Yo comprendo y siento, Dios, he experimentado la presencia de Dios, la he experimentado como sé que usted también la ha experimentado. Si no viéramos los milagros, es más, a nosotros como predicadores, no estamos aquí porque quisimos ser predicadores. Por mi parte yo puedo decir muchas veces que yo no quería ser pastor y que luché y que renegué y que me enfrenté a Dios y dije no y no y no, hasta que tuve que entender que era lo que Dios quería para mi vida. Entonces yo hablo porque puedo percibir, lo he sentido y he creído que Dios es real. Amén. Mis amigos, dice el salmista, dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es por la fe. Por eso es que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice puede ser, quizás, tal vez, a lo mejor. No, nada de eso. Es claro el Génesis y lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese entendimiento, amigos, lo obtenemos cuando la fe llena nuestras vidas, cuando la fe que viene de Dios llena nuestras vidas, de tal manera que el salmista puede decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amigos, todo eso, ¿por qué? Por la fe. Qué bueno es, amigos, abrir la palabra de Dios, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, dejar que esa fe crezca de tal manera que nos dé entendimiento para comprender, mis amigos, la obra del Señor. Sabe que el Señor por allí, en uno de los profetas menores, nos dice, Pastor Josué, mi pueblo fue destruido. Y dice que Israel fue destruido porque le faltó, mis amigos, entendimiento, porque al pueblo le negaron la palabra, no les daban la palabra, se distraían en otras cosas y dejaron la palabra a Dios a un lado. Y al dejar la palabra de Dios a un lado es dejar la fe a un lado, y dejar la fe a un lado es estar con falta de entendimiento. Lo que Satanás lo que menos quiere es que el hombre tenga entendimiento de las Escrituras. Usted ve que por mucho tiempo el enemigo trató de que el hombre nunca leyera la Biblia. En los tiempos pasados uno recuerda que la Biblia era solamente en latín. Un ejemplo, no todo el mundo sabía latín. Era prohibido leer la Biblia, solamente un selecto grupo era lo que lo hacía, y eso no de una forma que la gente lo entendiera. Algunos recuerdan en aquellas épocas donde tenían que ir a las iglesias y donde el cura o el sacerdote
daba la misa era en latín, ¿sí? ¿Quién entendía algo? Nadie, porque si yo o nosotros aquí hablamos este programa en español, porque la gente que está supuestamente oyendo conoce español. Si lo habláramos en otro idioma no nos iban a entender. Qué bueno que la palabra ha llegado en todos los idiomas a todos, para que el hombre pueda entender, ¿sí? Pueda entender que hay un propósito de Dios. Dios tiene un propósito en su vida. Usted necesita entender que no vino a esta tierra, a este mundo, solamente a consumir oxígeno, ¿sí? O a no producir, no. Dios tiene un propósito y esa palabra nos revela que no estamos para nacer, crecer y morir, sino estamos para nacer, crecer y a la vez tener conocimiento, entendimiento de que Dios quiere que el hombre sea salvo de su pecado. Sin duda alguna, mis amigos, de ahí que hay que ir indiscutiblemente a la palabra de Dios para que esa fe crezca y así haya entendimiento. Pero Pastor Josué, otro de los frutos de la fe es precisamente el verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hemos oído la mayoría de nosotros acerca del sacrificio que ofreció Caín y el sacrificio que ofreció Abel. La Biblia nos enseña que por la fe Abel, Pastor Josué, qué importante, Abel no ofreció cualquier clase de sacrificio, dice que ofreció un excelente sacrificio, más excelente sacrificio que su hermano Caín. Sí, en Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. O sea, la fe no es una religión, como algunos lo consideran. La religión es algo mecánico, algo que se aprende y que se memoriza y ya, ¿sí? Que a mí me enseñaron, no, pasó en la historia de Abel y Caín. Caín fue un religioso, aprendió de su padre, pero dice que su sacrificio no fue agradable porque no había vida en su corazón. Es decir, lo hizo porque le tocó, no porque se sintió. Abel ofrece un sacrificio excelente porque entendió que Dios era real, porque estamos hablando aquí es de la fe es creer en Dios, ¿sí? Es real, ellos aceptaron ese reto y por eso su sacrificio fue excelente. Cuando yo ofrezco mi vida a Dios y lo hago de corazón y no mecánicamente, debe ser un sacrificio excelente. Mis amigos, para Dios, sin duda alguna, siempre será lo mejor. Por eso, cualquier sacrificio u ofrenda, en este caso como en el de Abel, mis amigos, lo hizo por fe, lo hizo de la mejor manera porque era para Dios. Indiscutiblemente, en ocasiones lo hemos charlado, porque Dios también nos dio lo mejor, porque Dios también le ha dado lo mejor a la humanidad, que fue su amado Hijo Jesucristo, siempre. Por eso para Dios lo mejor, cuando hacemos algo por causa de la obra de Dios, para engrandecer la obra del Señor, siempre, Pastor Josué, lo hacemos por fe. Ese texto de fe se confirma donde dice el versículo 6, 11:6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Abel ofrece sacrificio excelente a Dios porque creía que Dios era real y también creía que Dios lo iba a recompensar. Él es galardonador, o sea, Dios no se queda solamente con unas palabras nuestras. El propósito de que usted crea en Dios y de que lo hagamos y que haya fe en nuestra vida y ofrezcamos sacrificio a Dios es para bendición nuestra. Qué bueno que es para retribuir a nuestra vida. Amén. Sin duda alguna, pastor, es muy ideal saber eso, saber que le voy a ofrecer a Dios algo con fe, y si es para Dios, es de la mejor manera. Por eso, cuando estés en la iglesia, hombre, cante para Dios, con ganas, hágalo con energía, hágalo con el corazón, hay la adoración, todo lo que se trate para el Señor, cuando sea de dar una ofrenda, hagámoslo con todo cariño, con toda voluntad, recordando que Dios bendice al dador alegre. Amigos, todo eso lo hacemos por fe. Cuando algunos están pensando, cuando algunos no entienden y creen que de pronto es un engaño,
Bueno, muchas cosas podrán pensar. El cristiano sabe realmente que Dios es fiel a su palabra y que realmente Dios sí bendice cuando lo hacemos por fe, creyendo en Él de la mejor manera. Y para ir concluyendo, mis amigos, el verso número 5 nos dice, otro de los frutos de la fe: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está Enoc. Enoc, mis amigos, el Génesis nos enseña que fue un hombre que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, Pastor Josué, el Señor se lo llevó. Este testimonio de Enoc para nosotros sí es un ejemplo vivo de lo que es caminar con Dios a pesar de la situación del mundo. Es decir, Enoc caminó con Dios. Antes, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios en el tiempo de Adán, los hombres se apartaron de Dios. Pero cuando vino Enoc, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Quiere decir que Enoc fue una persona que influenció en la vida de otros, pero Enoc anduvo en santidad delante de Dios. Sin duda alguna vivió para el Señor, y dice la Biblia, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Bien, mis amigos, después de esta invitación a la casa de Dios, continuamos hablando acerca de los frutos de la fe para ir cerrando, mis amigos, este tema. Recordar que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó, fue traspuesto. Quiero decir algo importante, la enseñanza que encontramos en Enoc es que la Biblia nos enseña que el Señor también un día volverá por los suyos. Volverá por aquellas personas que han confiado, que han esperado en Él. De tal manera que el Señor inclusive pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mis amigos, claro que sí la va a hallar. Va a hallar una iglesia, y va a hallar una iglesia, Pastor Josué, con fe. Decía alguien a esa respuesta, hallará la mía. Sí, hallará, porque yo creo que Dios prometió volver para salvar al hombre del pecador. El propósito de Dios no es condenar al hombre. O Cristo no vino para condenar al hombre, vino para salvarlo, vino para salvarlo de su pecado, de las ataduras,
y prometió volver para levantar. Enoc es un ejemplo de lo que va a suceder con los que creen. Por eso a la gente que dice eso es mentiras, el evangelio es una manipulación, es porque no tienen fe, porque no pueden creer. Para yo creer que esta palabra que ha sobrevivido a miles y miles de ataques del enemigo y de gente incrédula, de gente atea, es una palabra de verdad, es una palabra de realidad. Lo que más necesitamos nosotros, pastor, creo, es Dios. Dios es vida, Dios es vida. Cuando usted se acerca a Dios, cambian las cosas. Amigos, por la fe Enoc fue llevado. Sin duda alguna, esperamos que el Señor lleve su iglesia, irnos con Él, mis amigos. La oportunidad está para todos. Por eso, mi hermano, a seguir creciendo en la fe, a seguir manteniéndonos firmes, luchando con el escudo de la fe, haciéndole frente, amigos, a todos los dardos de fuego del maligno, y con la ayuda de Dios, por la fe, podremos salir adelante. Sin duda alguna, estos son frutos de la fe, amigo. Buen testimonio, entendimiento, un sacrificio excelente, amigo, y seremos traspuestos, porque Cristo viene, viene el Señor por los suyos. Queremos extenderle la invitación a la casa de Dios. Nuestros templos están abiertos, amigos. Todos los templos del Movimiento Misionero Mundial están abiertos para que asistas a oír la palabra de Dios los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Pastor Josué, gracias por estar aquí compartiendo este tema. Bien, sí, damos gracias a Dios por ustedes también permitirnos llegar hasta sus hogares y estar en sintonía. De igual forma, nuestro agradecimiento a Yair Coronado, que el Señor lo siga bendiciendo, Yair, de verdad por su trabajo, muchas bendiciones. Mis amigos, desearles la bendición de Dios, crezca en la fe, sepa y recuerde que el Señor viene por los suyos, viene a buscar una iglesia con fe. La fe nos permite tener buen testimonio, la fe nos da entendimiento, la fe nos lleva a ofrecer un excelente sacrificio. Bendiciones para todos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.